Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. El coronavirus quiere llegar, el coronavirus quiere llegar. A la policía se va a enfrentar, a la policía se va a enfrentar. A toda la gente quiero informar, a toda la gente quiero informar. Que Quintana Roo no se va a dejar y con este virus vamos a acabar. Desde la garganta quiere iniciar, desde la garganta puede iniciar. En ese lugar se puede incubar, en ese lugar se puede incubar. Evitar los besos y saludar, evitar los besos y saludar. Lavarse las manos no hay que olvidar, lavarse las manos no hay que olvidar. El coronavirus lo podemos evitar, siguiendo cuidados lo podemos controlar, tomando medidas no nos vamos a enfermar. Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Lilia Arellano, el nombre de este programa, Fuego Cruzado. Y bien, pues este viernes creo que es tiempo de que hagamos un recorrido por estas que han sido las crisis de los últimos 4 meses. Parecería que el tiempo se fue volando. Estamos ya prácticamente a medio año, de los cuales pues por lo menos la mitad, mínimo, 3 meses llevamos en un confinamiento. Y así es como vimos llegar la pandemia. Por alguna razón, pues no se dio a conocer que desde agosto es que este virus surgió en China. Se fue prolongando y bueno, ya hemos visto cómo se tienen las consecuencias de lo que sucedió en este país aparentemente tan lejano. Oye, es que nos damos cuenta que el mundo es muy pequeño y que cuando se trata de virus, de bacterias, de epidemias, tal parece que se encogiera, que se hiciera muchísimo más pequeño. En fin, esta pandemia vino a desnudar lo grave de la crisis en el sector salud. Fueron 2 crisis en una. El ver cómo estaba desmantelado todo el aparato de salud de nuestro país y cómo también no había nada, ni siquiera pues el conocimiento del manejo de ventiladores, los neumólogos especialistas para este tipo de tratamientos. Hubo que partir de cero. Y en medio de todo esto, pues, escasez de medicamentos para otros tratamientos, una quiebra no aceptada de las instituciones de salud, desde la Secretaría de Salubridad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, y todo ello debido a los recortes y a la austeridad republicana. Y bien, pues esto solamente vino a acelerar, acortó el tiempo entre la crisis de salud y la crisis económica. Se abrió paso entonces con las diferencias entre los gobernadores y el gobierno central por las cifras que se daban a conocer de contagios, de muertes, porque no había estrategia, porque tampoco se enviaban los recursos, porque se terminó con el seguro popular y se habló de la instalación que se dijo inmediata del INSABI, lo cual tampoco sucedió, y entramos a una crisis política. Y si se pensaba que hasta ahí llegaría lo peor que podía suceder durante este 2020, pues nos equivocamos, porque entonces viene la crisis social, los enfrentamientos, las divisiones. De esto, si nos lo permite, vamos a hablar en el transcurso de este programa.
en donde pues no solamente están el fondo de cada una de estas situaciones, sino también las cifras y la información real, y también los dichos muy claros, porque de estas 4 crisis que le acabamos de comentar, todavía falta una, pues habrá que ser muy claros. Andrés Manuel López Obrador está detrás de ellas y es responsable del surgimiento de cada una de ellas. Acompáñeme, por favor. Veamos esto juntos. Las crisis que en el presente sacuden al país están a la vista. Comenzaron con el coronavirus, lo cual aceleró la llegada de una fuerte sacudida económica, de la cual no se visualiza una fácil y mucho menos pronta recuperación al percibirse la situación que priva en los Estados Unidos, la cual, como antes, como siempre, como ha sido costumbre, ellos estornudan y a México le da pulmonía. Solamente que ahora se trata de una neumonía atípica, por utilizar las expresiones de la pandemia de mortandad que le hace sombra al coronavirus. Entonces la respuesta es clara, sí, efectivamente, las señales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consistentemente muestran que la idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa y de que no corresponde con el comportamiento de COVID. Y nada más, discúlpeme el atrevimiento y el aprovechar, pero para que me quede claro y poder transmitirlo así, es que la neumonía a lo mejor podría ser una complicación de alguien que padece COVID. Así lo he dicho, la neumonía es una de las manifestaciones clínicas que ocurrirá en el 5% aproximadamente, o en promedio, 5% de las personas que tengan COVID. ¿Y la tabla de fallecimientos aparecería como muerte por neumonía o muerte por COVID? Aparecería como muerte por COVID. Ni qué decir de lo registrado en el terreno político. Los enfrentamientos entre el Ejecutivo Federal y los gobernadores conforman parte de la información diaria. Se aglutinaron los mandatarios estatales panistas. Hicieron lo propio los gobernantes surgidos de diferentes corrientes políticas. Y ninguno de ellos ha logrado una entrevista directa, en corto, cara a cara con el tabasqueño ocupante de la silla presidencial. Se han acordado 8 puntos concretos en la agenda de salud. Primero, que los gobernadores aquí reunidos rechazamos el semáforo construido de manera unilateral porque se ha violentado por segunda ocasión el acuerdo de definirlo en consenso con todas las entidades federativas y en particular en un diálogo abierto y directo con el Consejo de Salubridad. Mientras puede López Obrador salir de gira, recorrer la zona sur-sureste del país, sin temor alguno a la pandemia, pero tampoco a la violencia registrada en las entidades visitadas y bajo una fuerte tormenta provocada por la presencia de Cristóbal, a quien, por cierto, Amanda le dio la bienvenida, los gobernadores tienen que esperar pacientemente a ser recibidos, atendidos, escuchados. Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al Estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales. Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. En medio del vendaval político se ve venir lo que bien podría ser considerada como la peor crisis, la social, la de los enfrentamientos, la de la violencia, la que resultó de haber sustituido la palabra transformación por revolución, con todo y la acepción pacífica. Si nos atenemos a lo primero,
a la crisis en el sector salud, la cual ha sido muy fuerte y quedó al descubierto a la llegada de la pandemia, el resultado, después de 100 días de presencia del coronavirus, es que el país sigue careciendo tanto de personal especializado como de médicos a los cuales se les brinde toda la protección ante lo peligroso del ejercicio de su profesión en estos días, de suficientes enfermeras debidamente capacitadas, de equipo, de medicamentos, de una clara estrategia en donde lo que prive sea la verdad. Actualmente entramos así, como nos ven, con un N95, gogles, nuestro equipo completo. Actualmente, lo que pasa que nos acaban de informar que ya no contaremos con N95. Entonces, nos acaban de decir que no podemos salir, que tenemos que tener las 12 horas así. ¿Por qué? Porque el hospital no tiene el material suficiente como para contar que nosotros podamos ir al baño y regresar. Porque si salimos ya no podemos volver a entrar. ¿Y qué va a pasar con los pacientes? Nosotros somos conscientes, pero realmente la situación nos ha obligado a que tomemos esta decisión de que si salimos no volver a entrar por la única razón de cuidar nuestra propia salud. Están vigentes las protestas por la carencia de los insumos necesarios, pero también por la escasez de medicamentos, dejando ver no se satisface ni siquiera la demanda de los menores víctimas de cáncer. El INSABI sigue sin funcionar y con la desaparición del Seguro Popular, millones de mexicanos carecen de atención médica. La ineficiencia, ineficacia, irresponsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado presente durante todo este tiempo, en el cual se han mandado señales totalmente encontradas, lo cual se convierte en incertidumbre para algunos, en desconfianza para otros, y los hay que aún, y con más de 16,000 muertes registradas y decenas de miles de contagiados, dudan de la existencia del coronavirus. No hay nada de esa enfermedad que dicen del COVID, que no hay. Un rumor decía que el gobierno lanzaría veneno por las calles en lugar de desinfectante. La población de San Antonio en Oaxaca tomó la alcaldía y la quemó. Andan matando a la gente. Ahí personas han muerto por la pandemia. Antes el alcalde dijo a los empleados de salud que el pueblo estaba asustado. Le respondieron que no lanzarían ningún veneno. Ha empezado a salir a la luz el tiempo en el cual hizo su aterrizaje en la Tierra el mortal virus. Se desmiente la fecha de arranque dada a conocer y que esta no fue en diciembre, sino en agosto del año próximo pasado. Por alguna razón, en China decidieron postergar hacer del conocimiento mundial la presencia de este virus y las consecuencias se han pagado con el registro de miles y miles de fallecidos. En México, la entrada se dio el 22 de enero, cuando se detectaron 2 posibles casos. López Obrador sostuvo entonces, lo del coronavirus está siendo atendido. Una semana después, y con el conocimiento de las afectaciones en China y por ende el nerviosismo en los mercados financieros, el presidente lanza la segunda mentira. Nuestro país, afortunadamente, es de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos, desde luego, atentos, pero tranquilos. Se tienen riesgos en México. Se informa todos los días a las 9 de la noche sobre este virus. Pero ahora, o sea, nada más por tratarse de algo que puede estar generando alguna inquietud, alguna preocupación, decirles que no tenemos problemas en México. Es nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus, para que estemos tranquilos, desde luego atentos, pero tranquilos. Justo concluía enero cuando el mensaje presidencial lanzó un controversial anuncio. No debe haber alarmas. Se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus llamado coronavirus.
Sin embargo, inquieta. Bueno, tan es así que altera la paridad del dólar con relación a las monedas del mundo. O sea, está generando cierta inquietud, cierta incertidumbre, pero no tanta en el caso de México. Y bien, pues hemos atendido ya algunas de esto que en un principio le decía yo que pues iba conformando las crisis que hemos estado viviendo en este 2020. Acompáñeme por favor a un corte comercial que enseguida regreso. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público y el debate se concentra en buscar la verdad. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Durán y periodistas invitados. Estado de los estados. Reporte 10, conducido por periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10. Otra vez, el 28 de febrero de este año, del 2020, se insistía: estamos preparados para enfrentar el coronavirus. No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. Llegó marzo y con los registros de muertes también se presentaron ya con mayor frecuencia los mensajes cruzados, como el de respaldo, abrácense, salgan, no se queden en sus casas, vayan a comer a la calle, a las fondas y no pasa nada. Nada más que no debemos de espantarnos, no adelantar vísperas, es lo que vengo diciendo. Los mexicanos, por nuestras culturas, somos muy resistentes a todas las calamidades. Siempre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante. Nuestro pueblo es poseedor, heredero de culturas milenarias, de grandes civilizaciones. Y en eso estriba nuestra fortaleza. No apanicarnos. Vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. Pero ahora todavía, con sana distancia, podemos seguir
conviviendo. Aquí en Oaxaca Se hizo presente también el primer lavatorio de manos al señalar: la política es un noble oficio, pero no se sabe de epidemias, de virus. Yo de eso no sé. No soy todólogo, no soy sabelotolo, y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. Entró entonces el terreno económico y se habló de ajustes en el presupuesto, pero con austeridad. Apretar el cinturón del gobierno, pero se dijo no el del pueblo. Se cayeron los precios del petróleo y se llamó a la calma, a la tranquilidad. Se aseguró se tenían finanzas públicas sanas, reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis. Ni sana distancia ni protección alguna se vio durante marzo en las apariciones del primer mandatario en Guerrero, en donde saludó de mano a todos los asistentes a los eventos, en donde sostuvo tener mucha fe en que nada nos harían a los mexicanos los infortunios ni las pandemias. Opinan, todos se vuelven expertos y desinforman, mienten. Entonces, todos tenemos que ajustarnos a la opinión de los técnicos, de los médicos, de los científicos. Esa es la recomendación que estamos haciendo a toda la población, que nos informemos, que se tenga confianza en los especialistas, que no solo son de lo mejor del mundo en estos temas, sino que son gentes honestas, con ética, incapaces de mentir. Justo en una fecha memorable, el 18 de marzo, salieron a relucir más abrazos, más saludos, pero también las estampitas religiosas, los detente, el gran circo iniciado en las mundialmente célebres mañaneras. El detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente. Está otro, miren, es que me dan. Entonces, son mi guardaespaldas. Apenas sí, 2 semanas se mantuvo dentro de Palacio Nacional el primer mandatario, y ello obedeció a las permanentes críticas hacia su desenfado con respecto a la pandemia. Día tras día se multiplicaron los muertos, lo siguen haciendo, y en pleno pico, cuando todo el país pintaba de rojo, decide de nuevo girar, visitar las obras en Dos Bocas, dar banderazo de salida al Tren Maya, y justo su paso va precedido de Cristóbal, dejando grandes devastaciones. Con mucha nostalgia se escuchó el silbido del tren, de un viejo y grafiteado tren, de una máquina de hace 50 años o más, vista ya en los museos en diversas entidades. En Yucatán, por ejemplo, existe un modelo. En Puebla y Guanajuato hay muchos más, pero ya encerrados, guardados, como recuerdo de lo que alguna vez constituyó la red más importante de comunicación dentro del país. A todo esto le siguió la crisis económica, la negación en los números de desempleo, de pérdida del Producto Interno Bruto, y con ello la propuesta para medir mejor el bienestar, la felicidad, y no inclinarse por la frialdad de estas mediciones con las cuales el presidente nunca está de acuerdo, porque él posee otros datos, otros números, pero además tiene fe y confianza, y nos asegura que ya tocamos fondo. Ayer hablábamos de cómo estamos pensando, cuál es nuestra proyección para recuperarnos en lo económico. Algunos analistas hablan de que va a ser como una L,
que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo. Mi pronóstico es que va a ser una V. Que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba. Las predicciones mundiales hablan de una situación difícil en todo el planeta, obviamente, valga la redundancia. Pero para el tabasqueño, tales no existen. En agosto ya vamos a estar muy bien porque habrá a finales de año 2 millones de empleos creados, por lo cual el 1,5 millones que ya se tiene ahora de desempleados quedará por lo menos empatado, como si no se perdiera nada, aunque durante todo un año no se genere un solo empleo formal más. Y si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avisorando y sintiendo ya por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, si atemperamos esa crisis, pues nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, porque ya con eso, ahora sí que se tendría completa la comunicación de Oaxaca, con los 4 puntos cardinales. Pero no me atrevo a decir que la vamos a mejorar esa carretera, ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina. Se negó se solicitarían créditos. Sin embargo, se supo de los 5 ya utilizados provenientes del Banco Mundial y cuya suma es menor por poco más de $200 millones a la ejercida durante 6 años por Enrique Peña Nieto, a quien muchos daban por perseguido desde el primer minuto de mandato del tabasqueño, pero quien sigue gozando de plena libertad, de un manto grueso, muy grueso de impunidad, el cual alcanza para todos los miembros electos de su gabinete. Y este año queremos que no aumente con relación al PIB. Por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad. Estamos también eficientando la administración. Estamos considerando que vamos a ahorrar alrededor de 500,000 millones de pesos. En tanto el tiempo transcurre y mientras se dan distractores de todo tipo, se enrarece el terreno político. Se aprueban leyes con las cuales se dice se protege al más pobre, cuando en realidad estas han servido para proteger a quienes se negaban a pagar impuestos. Tratándose de recaudación, sí hay arreglos, acuerdos, diálogo. Tratándose de política, una sola voz es la cantante. Y si para ello tienen que crearse enfrentamientos, el presidente no ha dudado un solo minuto en crearlos. Pobres contra ricos, o a quienes se considera ricos, porque, pues, en este tipo de comparaciones habrá de verse si se es rico o pobre comparado con quién o con quiénes. Conservadores contra liberales fue la segunda edición de Fifís contra Chairos. En el presente se arman frentes para defender a la Cuarta Transformación, al partido Morena y directamente a López Obrador. Se dice de un bloque para evitar culmine su sexenio y ahí va el otro motor de enfrentamiento, los de la derecha contra una izquierda que todavía no termina por definirse. Los hechos registrados en Jalisco no fueron sino una muestra de la penetración de grupos enviados desde los sótanos del poder. Se identificó a quien presume de ser un defensor a ultranza del gobierno López Obradorista y para llevar a cabo su tarea tiene no solo seguidores, sino también armas.
Se hizo presente una funcionaria de la Secretaría de Gobernación en los eventos violentos registrados en el Palacio de Gobierno de Guadalajara. Paradójicamente, esta mujer está adscrita al área de combate a la violencia. Pero también comenzaron a llevarse a cabo marchas en San Luis Potosí. El gobernador de esa entidad tuvo que salir a señalar lo pacífico de las manifestaciones del pasado, mismas que ahora, pues sufren una fuerte sacudida por personajes ajenos a la entidad y imbuidos de violencia. En la capital de la República, en una de las zonas consideradas para ricos, como lo es Polanco, los vándalos irrumpieron en los edificios, realizaron pintas, rompieron cristales, se vieron apiladas piedras a lo largo de su destructiva trayectoria. El presidente ya mencionó a un grupo paramilitar de paz, sin que los integrantes porten armas, dijo. Y cabe preguntar si será con palabras con lo que lograrán apaciguar ánimos, incendios generados con los discursos de odio, de división, vertidos desde la sede del Poder Ejecutivo, desde un pódium convertido hoy en el púlpito de los cristianos amlovistas. Del Andrés Manuel López Obrador, candidato, luchador, demócrata, que pugnaba por el fin de la corrupción, el sujeto, el hombre de la honestidad valiente, al ocupante de Palacio Nacional, ha sido como el tránsito del día a la noche. Se ha ido diluyendo la confianza creada con sus promesas de cambio, de combate a la corrupción y a la impunidad, de por fin establecer un Estado de Derecho en toda la extensión. Hoy es incertidumbre lo que priva, no solamente en el terreno económico, sino en el futuro próximo y en lo que se pretende convertir a una gran nación como México, con sus más de 130 millones de habitantes, de los cuales 90 están entre la pobreza y la miseria, pese a las dádivas entregadas. Pero tendremos una nueva refinería, un nuevo aeropuerto, un nuevo tren. La pandemia nos hará, finalmente, lo que el aire a Juárez, aunque rompamos récord en letalidad al tener el 11.8% contra menos del 6% de promedio mundial. Y en cuanto a la economía, vamos bien, vamos muy bien, porque es sano se cierren empresas, se cancelen organizaciones, institutos y comisiones autónomas, porque son tan o más caras que las pruebas para detectar el coronavirus. En México, y apelando a lazos de colaboración profesional de experiencias previas, tuvimos una conversación con dirigentes de la FDA y nos confirmaron que FDA no ha acreditado ninguna prueba rápida para el coronavirus, para su uso en esta epidemia. Extendimos la búsqueda a Canadá, al Laboratorio Nacional de Microbiología, lo mismo, Canadá no utiliza pruebas rápidas. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, ha publicado, está disponible desde hace unos 3 días, un posicionamiento técnico explícito que dice, en este momento, ninguna autoridad sanitaria competente del mundo ha acreditado pruebas rápidas. Misterio resuelto, no hay pruebas rápidas útiles en este momento. En fin, todo dependerá del cristal con el cual se mire este sexenio, sin olvidar solamente existen 2 caras, o se está con ellos o contra ellos. Defínase, y tal vez así pueda conocer el futuro que le espera. Y bien, esto apenas inicia. Ya ve usted que nos fueron llevando de la próxima quincena, la próxima semana, el pico viene dentro de 20 días. Así nos fuimos yendo y se nos fueron las semanas, los meses, y ahora ya se habla de agosto y nos hablan de un rebote. ¿Y un rebote de qué? El rebote se da cuando, ya se terminó una etapa, transcurre un tiempo, el que sea, un día o 20 días,
y vuelve a presentarse, entonces puede hablarse de rebote. En este momento no podemos hablar de rebote porque seguimos inmersos en la misma pandemia, como tampoco se puede hablar de que vamos a salir en ese mes, justo en ese mes, porque ya habremos tocado fondo en el terreno económico. Los vaticinios de las organizaciones internacionales, de los analistas económicos, de quienes durante años tienen estas responsabilidades encima, y mire que no fallan casi nunca, se equivocan a veces por décimas, pero son muy exactos todos sus pronósticos, no nos dan los mismos números que nos ofrece la presidencia. Y bueno, ya ve usted, la próxima semana seguirán las giras presidenciales sin tapabocas. El señor sigue siendo un contagio moral, no un contagio de coronavirus. Y bueno, si sopesamos el ejemplo presidencial y el efecto que esto tiene no solamente en sus seguidores, sino entre quienes aún y con más de 16,000, prácticamente 17,000 muertos, siguen sin creer en la existencia de la pandemia, bueno, pues tendremos que soportar esto, pues tal vez hasta diciembre. Y ya para agosto, la cifra de fallecidos será mucho mayor. Recuerdo que en uno de estos programas hablábamos de las cifras alarmantes que se daban sobre México. Al respecto, hubo algunos comentarios de quienes consideraron que estábamos augurando males para el país. De ninguna manera pretendemos augurarlos. Queremos que se cree conciencia, que sepamos que debemos estar atentos a las indicaciones del gobierno, pero también pues a nuestro propio presentimiento. Si sentimos que no debemos hacer determinadas cosas, no las haga. Dele la vuelta, busque la forma en la que pueda protegerse, porque mire, López-Gatell ya empezó a aceptar cifras mayores y ya dudas de, bueno, es que no tenemos muertes confirmadas por coronavirus, son sospechosas, ya habló de llegar a 65,000 muertos, en fin, van cediendo a todo aquello que los medios informamos, pues para crear conciencia, para que la gente estuviera atenta y alerta. Pero ya viene otra vez el giro, y ahora dice el presidente que es nuestra responsabilidad cuidarnos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando abrácense, bésense? Y él ahora dice no nos podemos parar, tenemos que seguir. Pero es su responsabilidad cuidarse. Bueno, así ha sido desde hace 18 meses, así ha sido desde hace 18 años. Cada quien hemos tenido que ir, pues, caminando con nuestros propios medios, tratando de saltar y de darle la vuelta y de enfrentar 1,000 obstáculos que paradójicamente aquellos a quienes les pagamos el sueldo son los que nos los imponen. Fíjese qué cosas, ¿verdad? Bueno, ya platicaremos la próxima semana en otro Fuego Cruzado. Soy Lilia Arellano, le agradezco infinitamente el favor de su atención. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.